Muchas gracias, muy buenas noches a quienes son fieles a este programa semanal, que lo tengo personalmente en la primera parte, yo solo, y después me acompaña el arquitecto Gonzalo Garay. Catalaxia es el país de los intercambios sin importar el bien común, el nombre que hemos dado a este programa semanal. En realidad hablamos de economía, como la ciencia de los intercambios, de las transacciones, donde lo que importa es el egoísmo individual y no pensamos en el bien común. Y por eso hoy vamos a hablar en el editorial de un tema que desde una entrevista que el día de ayer un activo player de los mercados del crimen dio a la televisión uruguaya, y nosotros los paraguayos pudimos ver esa entrevista porque de alguna manera estamos también involucrados, o sea, la nación paraguaya está involucrada en esos mercados del crimen. El señor Marcet, el delincuente Marcet, que parece que desde el Paraguay dio la entrevista. Entonces el tema de hoy yo lo he dado en llamar la mocromafia. La mocromafia, que quiere decir la mafia comandada en Europa, sobre todo en los Países Bajos, ¿verdad?, por holandeses, pero de origen marroquí, ligados al esquema donde Marcet está involucrado, y voy a explicar cómo y por qué. Y cómo tiene relaciones íntimas, umbilicales creo que se puede decir, con la política y el poder en el Paraguay. Personalmente, desde hace mucho tiempo vengo predicando en el desierto, pero parece que ya tengo algunos seguidores, alrededor de una hipótesis. Y mi hipótesis es que la principal actividad económica en el Paraguay es la política, que genera gran cantidad de lucro, que tiene una altísima rentabilidad, ¿verdad? ¿Por medio de cuál mecanismo? ¿O de cuál es el mecanismo? Y el mecanismo es crear normas. En primer lugar, cooptar el poder en el Estado, crear normas desde el Estado y vender su incumplimiento al crimen organizado. Ya no existe Estado soberano, digo yo en un paper que será publicado dentro de poco por un diario paraguayo como artículo. El Paraguay, Bolivia y otros países se parecen a protectorados de criminales multinacionales. Según instituciones que monitorean el submundo delictivo, el Paraguay ya es campeón número 1, y hoy lo comentamos con Óscar Acosta en un programa en voz alta, del cual yo también participo como panelista. Número 1 en el mercado del contrabando de armas. Y Paraguay es número 4 en el ranking de los mercados del crimen, es número 4 en los mercados del crimen all over the world, es decir, en todo el mundo, en ambos casos. En primer lugar, número 1 en armas ilegales. Y número 2, número 1, Brasil es número 4 con 219 millones de habitantes. Nosotros con 6 millones de habitantes, número 1. Y por otro lado, nosotros somos número 4 en los mercados del crimen. El caso Marcet, que voy a analizar, dice así. Yo tengo una hipótesis. La principal actividad económica en el Paraguay es la política económica con fines de lucro. Y parece que ahora esa hipótesis, sobre la cual yo no tenía todavía pruebas muy contundentes, parece que Diego Marcet y el ministro Enrique Riera, con sus entrevistas que dieron ayer, domingo, 26 de noviembre, sendas entrevistas televisivas. El primero parece que me da una prueba contundente, una afirmación, lo hizo Diego Marcet, y el segundo, el señor ministro, el secretario de Estado, don Enrique Riera, hizo una confirmación. ¿Qué dijeron cada uno de ellos? El primero afirmó en una entrevista de la televisión uruguaya que el Estado paraguayo mantiene preso y aislado al famoso tío rico, única y exclusivamente porque él puede decir muchas cosas de la política y de la corrupción, supongo yo que en el Paraguay, relacionado con el negocio de las drogas con protección estatal. O sea, el señor Marcet dijo,
Le metieron preso a Tío Rico y lo tienen incomunicado y aislado porque él puede cantar. Firma Diego Marcel. Luego el ministro del Interior firma y confirma en una entrevista televisiva que el Estado paraguayo, dice él, no lo digo yo, lo dice Enrique Riera, que conoce el poder desde dentro del poder. El Estado ha sido penetrado por el crimen organizado en todos los niveles. Supongo yo que eso supondría, valga la redundancia, desde niveles que están por encima del señor ministro y niveles que están por debajo del señor ministro. Emantoy Cuata. Él no logró aclarar, pero yo ya puedo poner ese comentario. De hecho, conforme a datos que yo voy a exponer hoy y seguramente el próximo lunes y saldrán algunos artículos en uno de los diarios del Paraguay, la política podría ser el rubro de negocios más lucrativo del Paraguay, de lejos por encima de la ganadería, la soja, la reexportación de Ciudad del Este de 3.600 millones de dólares, una bicoca al lado de la política. Ser político en el Paraguay y tener lapicera o estar a los altos niveles del funcionariado público es el rubro de negocios más lucrativo. Ni los bancos. El gran negocio es cooptar el poder político con el poder económico derivado de la economía informal y criminal, que según Hugo Roy y Seba Hacha es de 22.000 millones de dólares año. 22.000 millones de dólares año. Imagínate un poco el 30% en vez de estos 22.000 millones de dólares que sirva para comprar 3 por 2, 6.000 millones de dólares más de lo que recauda el Estado paraguayo. Podemos comprar todos los funcionarios públicos del Paraguay. Los 300.000 funcionarios públicos del Paraguay pueden tener un sueldo YOA de este 22.000 millones de dólares año, que es la economía informal según Hugo Roy. ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está la evasión? ¿Dónde están un montón de delitos dentro de la economía paraguaya? Es decir, vender el incumplimiento de normas con protección política a una economía subterránea cada vez mayor, que se reproduce con efectos recíprocos y circulares, es como que entonces nosotros podemos decir que el negocio de la economía subterránea hoy tiene un nuevo esteroide que la hace crecer, que se llama exportación de cocaína por los puertos paraguayos, entre ellos los de Villeta, Herea, sobre el río Paraguay, tal cual como aparentemente ya está acusado el gerente de la hidrovía, que ayer se pudo dar el lujo de dar una entrevista, parece que desde dentro del territorio paraguayo. Y eso tiene consecuencias jodidas. Porque los que tienen más de esta manera están sobrerepresentados en las instancias decisorias del Estado, ganan las elecciones. Y los que tienen menos están subrepresentados. El modelo se reproduce. El pueblo vota y aplaude desde las graderías, hace hurras a sus partidos, pero ni huele quiénes y cómo realmente lo gobiernan. Hay un nuevo negocio en este sistema, la exportación de drogas a Europa desde puertos paraguayos. Villeta, por ejemplo, provee a Antwerp, que es Amberes, Bélgica. Hamburgo, el puerto más grande de Europa. Barcelona, y hay un puerto más que enseguida me voy a recordar. Entonces, Rotterdam, Hamburgo, Barcelona, Amberes, los 4 puertos que reciben economía informal paraguaya, que luego alimenta la política y el poder en Paraguay. ¿Qué tal? Entonces, lo dice la operación antidrogas a ultranza, que tuvo o tiene el supuesto apoyo de políticos. Repito, el país, Paraguay, ya ocupa el 4º lugar en los mercados del crimen en todo el mundo y campeón mundial en contrabando de armas. La entrevista a Marcet que la realizó Patricia Martín dicen que, y a mí también me pareció, una publinota de la política uruguaya buscando deslindar la corresponsabilidad, enrostrando la corrupción solo a la clase política paraguaya y boliviana. Le he visto al ministro, hay un ministro desesperado, un ministro boliviano procurando defenderse, hablando y presumiendo
de su dignidad y de su integridad. Dime de qué hablas y te diré de qué careces y lo mitad. Aparentemente el periodista director del programa de la TV, Ignacio Álvarez se llama el tipo, es un supuesto amigo de la calle Pou, pariente de una funcionaria uruguaya que le facilitó el pasaporte a Marcet para ir de Dubái. Yo les quiero decir que todos los perros relacionados al tema, esto yo le llamo la mocromafia, en Países Bajos, en Bélgica, en España, en Francia, en Alemania, van mucho a Dubái. Y estuve mirando un poco porque ahí se lava, había sido la plata. O sea que Dubái es, como Inglaterra es también la lavandería de los rusos, y Paraguay parece que es también lavandería, Dubái es la lavandería de la mocromafia. Entonces, aún siendo una publinota, y a mí también me pareció, porque floja era la entrevistadora, era muy penerí. No obstante, la entrevista fue esclarecedora de cómo funciona la cabeza del que ante la periodista se manifestó confeso, traficante de droga, dijo que era, y comenzó desde chiquitito, dijo. Y es más, se expuso cómo no funcionan los sistemas de seguridad del Paraguay, totalmente vulnerables o sobornados por el crimen organizado. El entrevistado hablaba como que él puede comprar protección política, policial, judicial, diplomática, etcétera, de los países que quiere. De hecho, la entrevistadora vino al Paraguay en avión comercial, vuelo común, y voló en 2 helicópteros sin control alguno en el espacio aéreo paraguayo para llegar hasta la mansión del delincuente. Y repito, parece que ella fue enviada para algún fin específico por el Ignacio Álvarez, amigo del presidente uruguayo Lacalle Pou. Esta es una especulación. Hay felino hermético, decía un amigo mío antes, gato encerrado por donde lo mires. Eso no descalifica lo que se vio, a juzgar por las acusaciones a funcionarios del Estado paraguayos y bolivianos en lo que yo digo el cronicapitalismo o capitalismo de secuaces, en grado de pureza química, en quinta esencia, gobierna el Paraguay, gobierna Bolivia. ¿Por qué? Porque Uruguay, inclusive Uruguay puede estar contaminado por el imperio parcial de la ley en beneficio del cronicapitalismo, capitalismo de secuaces, amigo o peañan de amigo. Yo no me esperaba eso de Uruguay, vine de Uruguay hace 15 días, me pareció que era un país serio. Y siempre yo solía decir Uruguay tiene grado de inversión, bla, bla, bla. Todo con quechos caídos ahí. Argentina y Brasil igual, según periódicos de estos países, en especial Brasil, también hay gente que dice que el Dino, ministro, parece que del interior del Brasil, también debe explicar cómo un documento brasilero MAU le permitió en Bolivia acceder a documentos bolivianos al Marcet. Están todos metidos, viejos, los políticos, brasileros, uruguayos, paraguayos, bolivianos. Es un Mercosur del crimen. Un Mercosur del crimen, que funciona mejor que el Mercosur, ¿verdad? Como integración económica y en el futuro quizá política en el cono sur de las Américas. Marcet aparece, ¿cómo es el esquema? Marcet aparece como proveedor de drogas desde Sudamérica a Europa, es parte de un esquema. Le llaman también el gerente de la hidrovía, pero él es una pieza nomás del rompecabezas. Su patrón, yo tengo acá el nombre de que podría haber sido su patrón o su comprador, Ridouan Tagui, preso desde el 2020 en los Países Bajos. Pero sigo explicando. Anótenle ese nombre. Nadie todavía pronunció en Paraguay. Ridouan Tagui, holandés de origen marroquí, que es el Marcet de la Europa. Y Marcet es el Tagui del Cono Sur. ¿Qué tal? Y la operación a ultranza allá tiene también un nombre, porque cayeron también muchos allá. Entonces, en los containers que salen de puertos de Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina, etcétera, viaja la droga. La droga trae el dinero y el dinero compra todo. Para todo lo demás existe una tarjeta ahí, ¿verdad? Pero inclusive compra políticos. Es lo que aparece en varios informes internacionales que he estado leyendo. Parecería que gran parte de la política sudamericana, espacio, está siendo financiada por lo que se denomina la mocromafia, el tema ahora de mi editorial.
o la mafia de los Países Bajos y de otras naciones de Europa. También la belga, pero en la belga los players son balcánicos, son de Croacia, son de otros países, ¿verdad? Son bandidos de otros países. Croacia y otros países como Albania también. Ok. Los dependientes químicos de Europa están de parabienes y las democracias, y digo yo, de fachada, sudamericanas seriamente dañadas. La plata de la droga mata gente, compra políticos también. En Ámsterdam, el 6 de julio del 2021 fue herido y 9 días después muere Peter de Vries en una calle peatonal de Ámsterdam. Mala Peter de Vries, víctima de la macromafia, liderada por holandeses, era un jornalista, un periodista, perdón, que estaba investigando a este señor, al marroquí Ridwan Taghi. La reacción política fue firme, le metieron en cana, Marcet anda dando entrevistas, el día está en cana, y le iban a secuestrar a la princesa de los Países Bajos. Entonces el rey de los Países Bajos dijo que la muerte del periodista fue un ataque a la libertad de prensa, una de las piedras fundamentales de la democracia y del Estado constitucional de los Países Bajos. Luego le matan a un tal Dirk Wiersum, otro asesinado, abogado que estaba investigando ¿qué? Con el otro estaban investigando al puerto de Rotterdam como una de las puertas de la droga sudamericana. Y el juicio, el trial, dicen ellos, era el Marengo, que procesa temas criminales del que pudo haber sido el jefe comprador de la droga en la Unión Europea de Marcet & Company, Mr. Taghi. El operativo a ultranza de los Países Bajos es el equivalente, digo yo, al juicio Marengo de la Unión Europea. Están todos metidos ahí los perros. Si existen políticos paraguayos, y ahora termino, que estén metidos en esto. Hay uno por lo menos que supuestamente era socio de Marcet, se llama Erico Galeano. Yo le vi al tipo entrar de traje y corbata, yo estaba sentado detrás del ministro Carlos Fernández y detrás del señor Carballo, que estaba tomando pose hace poco, invitado por él me fui al Banco Central, hoy que la Erico guapísimo en donde ve, gran tipo jae. En la toma de posesión del presidente del Banco Central del Paraguay, Erico Ganealo en primera fila, ahí entre Fernández Baldovino y entre todas las autoridades. Imagínate, el Banco Central que debe dar credibilidad a los mercados, al mercado de los mercados, al mercado de mercados, el mercado financiero. Y estaba ahí Erico Ganealo. Entonces, ahora creo que está, no sé cómo está, con prisión parece. Entonces, termino. Si existen políticos paraguayos que están metidos en esto, en Erico o Enrico, no sé cómo se dice, Galeano, como uno de los supuestos socios de Marcet, protegido de un importante grupo de legisladores y afiliados de algunos partidos dentro de la política paraguaya, yo le digo a los empresarios paraguayos, che, deben reconsiderar ustedes, porque es un pésimo negocio seguir financiando campañas electorales que conspiran contra vuestros propios negocios formales, entre ellos la exportación de carbón vegetal, de pintura, de arroces, de carne a la propia Europa. Y la parte sana del Estado paraguayo no debe esperar que políticas públicas sean movidas por crisis, por sangre, por escándalos. La población también es parte del Estado. Ustedes, los que están viendo este programa, los paraguayos, deben hacer sentir su voz de inmediato. Y en próximas entregas, en este mismo canal y en otros canales y en otros periódicos, voy a continuar haciendo este análisis. Repito, los 4 puertos: Hamburgo, Amberes, ¿verdad? Barcelona, Antwerp, que ya es Amberes, Barcelona y Rotterdam, son los 4 puertos que pueden estar financiando el poder y la política en Bolivia, en Paraguay, quizá un poquitito también en Uruguay, no sé, también puede ser Brasil y por qué no en la Argentina. Es decir, la mafia europea, la macromafia con 2 F, no sé si así escribieron, puede ser que esté mandando en la política y en el poder en el Paraguay. Muchísimas gracias, no hagan zapping y ya viene Chalo Garay para ayudarme en los análisis de la narcopolítica o del narcotráfico, y también vamos a hablar con él sobre Jeffrey Sachs, que parece que va a ser contratado de nuevo
por el Paraguay para negociar con el Brasil el tema de Itaipú.